En una tierra que parecía haber olvidado a su creador, los días comenzaban con violencia y terminaban con lamentos. El sol se alzaba sobre ciudades corruptas donde el más fuerte imponía su voluntad y el débil apenas sobrevivía. La justicia era una palabra vacía, y la compasión, un eco perdido en los valles de piedra y polvo. Los hombres se habían entregado a sí mismos. Construían altares no para honrar a Dios, sino para glorificar sus propias ambiciones. El ruido de los mercados y los gritos de las disputas cubrían cualquier susurro de esperanza. Era una generación que bebía del orgullo y se alimentaba de maldad. Los inocentes desaparecían, y los sabios callaban, pero entre la oscuridad, había uno que aún caminaba con Dios. Su nombre era Noé, un hombre de mirada serena y manos curtidas por la tierra. No era un rey ni un profeta reconocido, pero su corazón ardía con la antigua fe que ya pocos recordaban. Mientras todos corrían tras placeres efímeros, él se detenía a orar bajo la sombra de los árboles. Mientras otros construían torres, él edificaba silencio, recogimiento y obediencia. En medio del caos, Noé escuchaba, y un día, el cielo le respondió. Era como si el tiempo se detuviera, el aire cambió, las nubes se agruparon sobre las montañas y un estremecimiento invisible recorrió la tierra. Noé cayó de rodillas, con el corazón temblando, y entonces, una voz, más profunda que el trueno, más tierna que la brisa, habló a su espíritu. Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí. La tierra está llena de violencia por causa de ellos. He aquí, destruiré la tierra con agua, pero tú has hallado gracia ante mis ojos. Hazte un arca. Noé no preguntó por qué, solo respiró hondo, y supo que su vida cambiaría para siempre. Desde ese día, cada amanecer era un recordatorio de la promesa. Bajo la mirada incrédula de sus vecinos y el escarnio de quienes lo conocían, comenzó a construir. No había lluvia en el cielo, ni indicios de tormenta, pero Noé cortaba madera, medía cúbits y ensamblaba vigas con el ritmo de quien obedece lo invisible. Su familia lo observaba con mezcla de asombro y temor. Su esposa, firme a su lado, preparaba provisiones. Sus hijos, aunque confundidos, martillaban a su lado. Cada golpe de mazo contra la madera era una declaración de fe contra el mundo. Y el mundo se reía. ¿Un barco en la tierra seca? ¿Una lluvia que lo cubrirá todo? Noé ha perdido la razón, gritaban entre carcajadas. Pero él no respondía, seguía construyendo. Sabía que quien camina con Dios no siempre será comprendido, pero siempre será sostenido. Pasaron semanas, luego meses. El arca tomaba forma como un gigante dormido en medio del valle. Cada tabla, cada clavo, era una oración, una señal de obediencia en un mundo desobediente. Y una tarde, mientras el sol caía como oro líquido sobre la tierra, Noé miró el horizonte, y vio algo moverse, no uno, ni dos, sino cientos de criaturas, avanzando en silencio, desde las colinas, los bosques, las cuevas, venían de dos en dos, tigres, elefantes, aves, ciervos, ranas, insectos, como si una fuerza invisible los guiara hacia aquel navío sin mar. Fue entonces que el pueblo dejó de reír, y por primera vez, sintieron miedo. Las pisadas resonaban como tambores sobre la tierra. Los animales no venían por instinto, venían por designio. Noé los observaba con reverencia, reconociendo en su andar un misterio que la lógica no podía explicar. Cada criatura hallaba su lugar en el arca como si supiera que era su único refugio. Y entonces, el cielo cambió, el azul se tornó gris, y el gris se hizo plomo. El viento comenzó a gemir, no como una brisa, sino como una advertencia. Las aves que aún volaban comenzaron a descender, posándose sobre ramas, techos y cercas. Y fue ahí cuando la voz de Dios volvió a hablar. Entra tú, y toda tu casa, en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé miró a su familia, su esposa, de rostro cansado pero alma firme, sus hijos, aún jóvenes, pero maduros por la prueba, las esposas de sus hijos, temblando, pero decididas. Uno a uno, todos cruzaron la puerta de madera, y cuando la última criatura entró, algo sucedió que nadie esperaba. No fue Noé quien cerró la puerta, fue Dios.
Un estruendo sordo se oyó como si la tierra misma respirara. La puerta del arca se selló con una fuerza invisible, inquebrantable, y entonces cayó la primera gota, pequeña, solitaria, casi tímida, pero pronto, una segunda, luego una tercera, y antes de que pudieran contarlas, el cielo se abrió con furia, las aguas brotaban desde lo alto y también desde abajo, las fuentes del abismo se rompieron, y la lluvia no era ya una bendición, sino un juicio. El valle se convirtió en río, y los caminos, en corrientes. La gente corría, gritaba, golpeaba la puerta del arca. Aquellos que se burlaban ahora suplicaban, pero era demasiado tarde. Dentro del arca, el silencio era denso. Los sonidos del mundo exterior eran apagados por las gruesas paredes. El balanceo comenzó, al principio suave, luego con violencia. Pero el arca no se quebraba. Noé sostenía a su familia en medio de la oscuridad. No por vista, sino por fe. Pasaron los días, las noches, 40 días sin pausa, sin luz, sin horizonte, solo agua y más agua. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. La lluvia cesó, tan abruptamente como había comenzado. El cielo se detuvo, las nubes comenzaron a disolverse, y el mundo quedó sumido en una vasta e infinita quietud. No había tierra, no había montañas, no había ciudades, solo agua, un espejo inmenso donde se reflejaba el cielo, y en medio de él, un arca flotando como un suspiro de esperanza. Noé salió a la cubierta, el viento soplaba suave, como si el juicio hubiera pasado y la misericordia comenzara a descender. Entonces tomó una paloma, la sostuvo en sus manos, la acarició como quien entrega un secreto, y la soltó, y regresó, sin nada. No había reposo para ella, no aún. Noé esperó 7 días más, y volvió a soltarla. Esta vez, cuando la paloma volvió, traía en su pico una pequeña hoja de olivo, un susurro verde en medio de tanta muerte, una señal de vida, un recordatorio de que lo nuevo estaba brotando, aunque aún no se viera. El corazón de Noé se llenó de lágrimas, no de tristeza, sino de esperanza. El juicio había terminado, y la tierra comenzaba a sanar. El silencio tras la tormenta era más denso que el estruendo del agua. Era el silencio de un mundo que había sido purificado. El arca seguía flotando, paciente, como si esperara una señal. Adentro, la madera crujía suavemente, y los animales comenzaban a inquietarse. La oscuridad ya no era tan espesa. La luz que entraba por los respiraderos traía consigo un aroma diferente. Noé lo reconoció. Era olor a tierra. Dios habló nuevamente, pero esta vez su voz era como un susurro en el alma. Sal del arca, tú, y tu esposa, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Noé descendió lentamente. Cuando sus pies tocaron tierra firme, se arrodilló. Besó el suelo húmedo, no como quien vuelve a casa, sino como quien ha nacido de nuevo. El mundo que conocía ya no existía. Lo que se extendía frente a él era una tierra virgen, limpia, bañada por la gracia y el juicio divino. No había ciudades, ni caminos, ni ruido, solo la creación, como al principio, pura, expectante, silenciosa. Los animales salieron también, uno por uno, no en desorden, sino en paz. Se dispersaron en todas direcciones, como enviados a repoblar una tierra nueva. El sol brillaba con una luz dorada, como si celebrara el renacimiento del mundo. Entonces Noé hizo lo que nadie más habría pensado en ese momento. No construyó una casa, no plantó una viña, no levantó una muralla, construyó un altar, juntó piedras, colocó leña, y ofreció lo mejor que tenía, no por temor, no por obligación, sino por gratitud, por haber sido preservado, por haber caminado con Dios en medio de la destrucción. El humo del sacrificio subió al cielo como una oración sin palabras, y el corazón de Dios se conmovió. Fue ahí, frente a aquel altar en medio de la nada, que el Creador hizo un pacto eterno, no con reyes, no con imperios, con un hombre, con su descendencia, y con toda criatura sobre la faz de la tierra. Y como señal de ese pacto, Dios pintó el cielo. Un arco de luz, curvado como un abrazo, apareció entre las nubes. Era un puente entre el cielo y la tierra, una promesa en colores, un recordatorio eterno de que, aunque la justicia de Dios es real,
Su misericordia siempre tiene la última palabra. Noé alzó la vista, y por un instante, volvió a ser niño. Sintió el amor de Dios como un padre que no castiga por destruir, sino que corrige por amor. El mundo no sería fácil, el dolor volvería, el pecado tocaría las puertas otra vez, pero el arco siempre estaría allí, recordándole a cada generación que Dios nunca olvidaría a su creación. Noé vivió muchos años más, vio crecer a sus hijos, sembrar nuevas tierras, formar nuevas ciudades. Les contó a sus nietos la historia del gran diluvio, les habló del arca, del juicio, del silencio, del renacer, y siempre, al terminar, levantaba el dedo al cielo y decía, pero lo más importante, hijos míos, fue el arco. Ese arco fue el suspiro de Dios,